morning. Buenos días. Grace be unto you and peace from God our Father and our Lord Jesus Christ. Amen. Que gracia y paz sean para ustedes desde nuestro Padre a través de Jesucristo. Amen. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Let us pray. Oremos. Gracious Father, Padre de gracia, you who gave us your only Son, tú que nos diste tu único Hijo, Jesus Christ our Lord, Jesucristo nuestro Señor, refresh us in Jesus Christ. refréscanos en Jesucristo, Refresh us by the Word made flesh. refréscanos por la palabra hecho carne, Give us the mind of Christ danos la mente de Cristo to think and understand para pensar y entender the needs of others as He does. las necesidades de los demás como Él los entiende. Give us the heart of Christ Damos el corazón de Cristo, that we may love others que podamos amar a los demás through the power of Christ in us. a través del poder de Cristo que está en nosotros. In the name of Jesus Christ we pray. En el nombre de Jesucristo oramos. Amen. Amén. Please turn with me to Ephesians chapter 4, Vamos a Efesios capítulo 4, beginning with the 30th verse. empezando con el versículo 30. Ephesians 4:30 and following. Capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice así: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. This is the word of the Lord. Esto es la palabra de Dios. Thanks be to God. Gracias a Dios. Forgiving each other, Perdonándonos los unos a los otros, just as God in Christ has forgiven you. como Jesucristo también nos perdonó a nosotros. October the 2nd, 2006. El 2 de octubre 2006. 2006, Apostle John el apóstol and John his wife Marilyn, y su esposa Marilyn, there she is, ella está, came to visit my wife Debbie, vino a visitar a mí y a mi esposa Debbie, and we went to the farming country. y nos fuimos al campo donde había granjas, Not too far from where we live, no muy lejos de donde vivo, to see the beautiful landscape, para ver el and paisaje, the crops growing, las plantas creciendo and the farmers y los granjeros who were Amish. que eran de Amish. They live a very simple Christian life. Viven una vida cristiana muy sencilla. We spent the day and had good food and fun together. Pasamos el día ahí, comimos bien y disfrutamos el día. On our way driving home, we came through a little town, Y de regreso pasamos por un pueblo pequeño, Strasbourg, Strasbourg, and there were police all over the town. y habían policías en todo el pueblo. And then there was a road that was blocked off. Y había una calle que estaba bloqueada. The road went down the hill to a little one-room school, Esta calle bajaba una loma y llegaba a una escuela de un solo dormitorio, for the Amish una children. aula para los niños Amish. We didn't know what was going on, but we traveled on home, No sabíamos qué había ocurrido o qué pasó, pero continuamos a turned la on the casa, television, prendimos la tele and we learned y oímos that a milk truck driver que un conductor que entregaba leche, name was Charles Roberts, se llamaba Charles Roberts, had taken a gun había llevado una pistola into the schoolhouse a la escuela and had shot 10 little girls. y había disparado a 10 niñas. 5 of them died immediately. 5 murieron de inmediato 5 of them we hoped would recover. y esperábamos que los otros 5 se recuperarían.
several hours had passed since he did that. Varias horas habían pasado desde lo que había ocurrido. Eventually, ultimately, he killed himself. Eventualmente él también tomó su propia vida. And the Amish went into the school to take care of their children. Los Amish entraron a la escuela para cuidar de los niños, But within the hours that it took us to drive home, pero dentro de las horas que habían pasado para que nosotros lleguemos a la casa, the Christian community had gone to the home of the man who killed the children. la comunidad cristiana ya había ido a la casa del hombre que había matado a los niños To support his wife para apoyar a su esposa and to express their love. y para expresar su amor. The TV cameras came. Las cámaras de televisión habían llegado. They thought they would have a big story. Pensaron que iba a haber una gran historia. The pastor explained, or the elder actually explained, El anciano explicó, the Lord Jesus Christ forgave us, el Señor Jesucristo nos perdonó a nosotros and so we forgive others. y entonces nosotros perdonamos a los demás. The whole country, the United States, was in shock by this. Todo el país, Estados Unidos, estaba en shock después de lo que había ocurrido. A couple of days later, there was a funeral. Unos días después tuvieron un funeral. The entire Amish community came out. Toda la comunidad Amish llegó. They were more Amish than what they call English or English speaking. They all speak German. Habían más Amish que lo que ellos llaman ingleses porque ellos hablan alemán. We forgive Perdonamos because Jesus has forgiven us. porque Jesús nos perdonó a nosotros. This is what we believe, isn't it? Es lo que creemos nosotros también, ¿no es cierto? Amen. We forgive others Nosotros perdonamos a los demás because Jesus has forgiven us. porque Jesús nos ha perdonado a nosotros. But this is not always easy. Esto no siempre es fácil, Hmm? ¿cierto? Our Father who art in heaven, Padre que estás en los cielos, hallowed be thy name. santificado sea tu nombre. Thy kingdom come, thy will be done Tu reino venga, que se on haga tu earth as it is voluntad in heaven. en la tierra como en el cielo. Give us this day our daily bread, Danos nuestro pan diario and forgive us our trespasses y perdónanos nuestros pecados, as we forgive those como nosotros también perdonamos who trespass against los us. que pecan contra nosotros. And lead us not into temptation, No nos guíes en la deliver us from tentación, evil. entréganos del mal. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever Porque and ever. tuyo Amen. es el reino, el poder y la gloria por siempre. Lord, teach us how to pray. Enséñanos, Señor, a orar. Jesus taught this prayer, Jesús enseñó esta oración and at the end of that prayer, y a la final de esa oración, it's in Matthew chapter 6, en Mateo capítulo in the 6, middle of the Sermon on the Mount. en la mitad del Sermón del Monte, And when he finishes that prayer, cuando termina esa oración, he knows his disciples. conoce sus He knows discípulos, the hearts of every man, woman, and child. conoce el corazón de cada hombre, And so mujer he y niño. stops Entonces se and he detiene clarifies one important point. y aclara un punto muy importante. If you forgive the sins of others, Si perdonas los pecados de los your heavenly demás, Father will forgive you. tu Padre en el cielo You también. do not forgive the sins of others, Si no perdonas a los your heavenly pecados Father will demás, not forgive you. tu Padre celestial no te So perdona. we have a Entonces hay un command from Jesus mandamiento de Jesús to forgive. para perdonar. And I imagine the disciples wrestling with this. Yo puedo imaginarme que los discípulos estaban Because they were being lidiando mistreated. con esto. They were being mistreated. Estaban siendo maltratados. Some people were making fun of them. Algunos se burlaban. Maybe their own family started to reject them. Quizás su propia familia los estaba rechazando. We know from Scripture that at one point even Jesus' family did not know what to make of him. Es más, en la escritura dice que la misma familia de Jesús no sabía qué hacer con And the él. disciples came from all walks of life. Y los discípulos venían de distintas partes de la sociedad. Some were pretty rich. Algunos ricos, Levi, Matthew, the tax collector. Leví o Mateo, el cobrador de impuestos. Did he always get along with the
fishermen? ¿Siempre se habrá llevado bien con los pescadores del Mateo? Did they need to forgive each other? ¿Tenían que perdonarse entre ellos? So in the 18th chapter of the Gospel of Matthew, Peter asks a question. Entonces en el capítulo 18 de Mateo, Pedro pregunta algo. And this is not born out of a vacuum, it's born out of experience. Y esto no sale de la nada, sino que sale de alguna experiencia. The Word of God is birthed in history. La palabra de Dios nace en la historia. So Peter says, "Oh, Lord, Entonces Pedro dice, Señor, how many times do I have to forgive?" ¿cuántas veces debo perdonar? I mean, one time is hard, Una vez ya es difícil, but how many more times do I have to keep on forgiving? pero ¿cuántas veces más tengo que seguir perdonando? And you know the Lord's answer is 70 times 7 times. Todos sabemos que la respuesta de Jesús era 7 veces 77. This is a Hebraic phrase for forever and ever. Y esto es una expresión hebrea de siempre y siempre. So the Lord commands that we forgive. Entonces el Señor manda que When perdonemos. someone hurts you, Si alguien te lastima, they lie to you, te or mienten, steal from you, te roban, make fun of you, se burlan de ti, they mistreat you, te maltratan, they laugh at you, se ríen, they're angry with you. tienen iras contigo. And you come to church and you hear that you have to forgive. Y vienen aquí a la iglesia y And escuchan so que you deben take perdonar. all the strength that you have. Entonces tomas todas las fuerzas que tienes I forgive them. y dices, les perdono. Jesus, I forgive. Jesús les perdona. And the Lord He's at work at that, Y el Señor está obrando ahí, but there's more going on. pero algo más está pasando. Jesus then says to Peter, Jesús después dice a Pedro, a certain man owed a king a lot of money. cierto hombre debía al rey mucho dinero. And we understand that you're the certain man, Entendemos que ustedes son, And o the king is nosotros God. somos ese cierto hombre y el rey es Dios. The man owed the king millions and millions of dollars. El hombre debía millones y millones de dólares al rey. And there's no way possible that he could pay it off. Era imposible para él pagarlo. So he begged the king, please forgive my debt. Entonces rogó al rey, por favor, perdona Jesus mi deuda. explains the king forgave it. Y Jesús explica que el rey lo perdonó. We're to understand that you stand before the king Debemos entender que están parados al frente al rey and your debt before God y su deuda con Dios is your sin life. es tu vida de pecado. Every selfish and stinking thing you've ever done. Cada cosa egoísta y apestosa que han hecho. All those shames and guilts, Todas las vergüenzas y la your culpa, thoughts, esos your pensamientos, words, las palabras, your actions. los actos. Do you think you've sinned against your wife or your husband or your brother, your sister, your friend, your enemy? ¿Creen que han pecado contra su esposa, amigos, enemigos, colegas? And you have. Y lo han hecho. But the Lord says in His Word Pero Dios dice en su palabra that what you've done to the least of these, you've done to me. que lo que han hecho al menor de todos estos When lo has you hecho a mí. mistreat one of my children, it hurts me. Cuando maltratas a uno de mis hijos, me maltratas a mí. Against you only have I sinned, O Lord. Solo contra ti, Señor, he pecado. And so the Lord responds by giving you His Son Entonces el Señor responde al dar a su hijo to take away your sins. para llevar todos tus This pecados. divine exchange. Este intercambio divino, Your sin goes to Him, su pecado va a él, His righteousness comes to you. su santidad va hacia ti. Your shame goes to Him, Tu vergüenza va a él His forgiveness goes to y you. su perdón va hacia ti. Your selfish sickness goes to Him. Tu enfermedad egoísta va a él His love comes to you. y su amor va hacia And ti. the penalty, your death, goes to Him. La penalización, la And his muerte love comes va to a you. él y su vida va a ti. And then the servant who's been blessed and forgiven all of his sin Entonces el goes siervo out, que fue says- perdonado toda su deuda sale. says Jesus, and he finds another servant. Y dice Jesús que se encuentra con otro siervo. And the servant owes him a pitiful little bit of money. Y el siervo le tiene una deuda de una poquísima de dinero. But he grabs the servant by the shirt. Pero le coge de la camisa al siervo. You owe me. Tú me debes. You owe me. Tú me debes. Pay me what you owe. Págame ahora. What are we to understand? ¿Qué debemos entender? You hurt me.
Tú me You lastimaste. hurt my feelings. Lastimaste mis sentimientos. Me heriste. You treated me badly. Me trataste mal. You owe me. Tú me debes. You owe me. Me Pay debes. me what you owe me. Págame lo que me Be debes. nice to me. Sé bueno Love me. conmigo. Ámame. Serve me. Sírveme a mí. And the friend, the servant says, please forgive me. Y el amigo, el otro siervo dice, por favor, perdóname. Give me time. I'll pay you. I'll pay you. I'll pay you over time. Let me redeem the debt. Dame tiempo, yo puedo ver cómo te pago y puedo redimir mi deuda. But the servant says, no, Pero el siervo dice, no, I will not forgive the debt. no voy a perdonar tu deuda. Lock him up, throw him in prison. Póngale en la As far as cárcel. I'm concerned. Por mí que se vaya a la cárcel. And so often, Y es tan a menudo the character el carácter that we display is this. que nosotros mostramos es este. Even in the places that are most precious to us, Aún en los lugares más preciosos para nosotros, in our homes and families, en nuestros hogares, en nuestras familias, a sister to her sister, hermana con hermana, brother to his brother, un hermano con el hermano, parent to a child. un padre a sus hijos. How do we do this to each other? ¿Cómo es que hacemos esto al uno al otro? That becomes most painful. Lo que se vuelve más precioso It se vuelve más hurts us. doloroso, nos duele, And yet we keep hold of that unforgiveness. pero aún así nos agarramos de esa falta de perdón. You hurt me. You owe me. Me heriste, me debes. We even do it in the family of God. Aún lo hacemos en la familia de Dios. We even do it in the house of the Lord. Lo hacemos en la casa We even do it del in the Señor, body of Christ. en el cuerpo de One Cristo. brother to another. Un hermano a One otro, sister to another. una hermana a otro. We do this to each other. Esto lo hacemos del uno al otro. And Paul is writing to the church in Corinth. Y Pablo está escribiendo a la iglesia en Corintio. I hear, he says, Dice, he oído that there are divisions que hay divisiones among you. entre ustedes. And he says, in part, I believe it. Y dice que en parte lo creo. I don't want to believe it. No quiero creerlo. I don't want to believe that you would not forgive each other. No quiero creer que no se I no don't se want to believe you would perdonarían, not love each other. que no se amarían. Some of you would even take another one to court, he says. Otros dicen que hasta llevarían a la You corte, would break the relationship over money, que he says. quebrarían su relación de amistad por dinero. Why wouldn't you rather be mistreated? ¿Por qué no más bien prefieren ser Why wouldn't maltratados? you even be defrauded Preferible ser estafados. rather than have a broken relationship in the body of Christ? Preferible eso a romper una relación con alguien en el cuerpo de Cristo. Is this just in Corinth? ¿Esto solo ocurre en Corintio Or is this in every life of every Christian? o esto ocurre en cada vida de cada cristiano? That we go to God and we ask for forgiveness, Que vamos a Dios, pedimos perdón and then we go to one another and we hold our anger. y después con el uno y el otro retenemos nuestra ira. Forgive us, O God. Perdónanos, oh Dios. Forgive me, Lord Jesus. Perdóname, Jesús. For I'm quick to take your forgiveness, Porque soy rápido para tomar and tu I'm perdón slow to forgive my brother. y soy lento para perdonar a los demás. Amen. So here's what Jesus says. Eso es lo que dice Jesús. I forgive you. Te perdono. I forgive you. Yo te perdono. I forgive you all of your sins. Perdono todo tu pecado. I forgive you all of your anger, Perdono todo tu and ira, hatred, tu odio, judgment. tu juicio. I forgive you. Te perdono. Now let me tell you about how he does that. Déjame explicarles cómo Él hace eso. Let me tell you about that. Déjame explicarles eso. So they took Jesus Tomaron a Jesús and they stripped him
y lo desvistieron. and they tied him to a post, a low, short post, Le amarraron a un poste bajo to expose his back para exponer su espalda and expose his loins. y exponer sus piernas. And soldiers stood on each side of him. Y soldados pararon a cada They lado held a de weapon with a long handle con una arma, con un and bastón strips largo, of leather. con pedazos de cuero, And at intervals, there were chunks of metal con and chunks pedazos of bone. de metal y hueso en ciertos puntos del cuero. And they beat him, Y lo pegaron and the leather would wrap around, and the bone would bruise Esto se volvía por todo el cuerpo y los huesos se moretoneaban and break y se rompían and tear y se desgarraba the flesh off of his body. la piel de su cuerpo. 39 lashes was the prescribed amount. 39 golpes era la sentencia. Chunks of meat ripped from his stomach, Pedazos de his carne legs, desgarrado de his su back. estómago y sus piernas y su espalda. no place was off limits Ningún to lugar make him estaba hurt um, and bleed. sin permiso de poder golpearlo y poder hacerlo sangrar. The soldiers were to give no more than 39 lashes. Los soldados no debían darle más de 39 But golpes, we know that they had permission pero sabíamos que tenían permiso to beat a man more que para golpear a un hombre if más, they wanted to, si es que or if querían, they deemed him especially bad, o si ellos pensaban que era a especialmente special malo, threat. una amenaza especial. Scripture does not tell us how many times Jesus was lashed, La escritura no nos dice cuántas veces le pegaron, but we know that this punishment killed many men. pero sabemos que solo con esta sentencia, este castigo, could not mataba a survive muchas it. personas. No sobrevivían esto. They lost volumes of blood. Perdían mucha sangre. And as the volume of liquid, of blood, was leaving the body, Y mientras ese volumen alto de sangre salía del the heart cuerpo, began to beat faster and el faster. corazón empezaba a latir más y The más rápido. kidneys shut down Los to keep riñones se as much blood se as apagaban possible in the body. para que haya más sangre en el resto del cuerpo. He went into hypovolemic shock Entraba en un shock from loss of hipervolímico blood. por pérdida de sangre. And now Y ahora he was supposed to carry a cross. tenía que cargar una cruz, A great crossbar he carried until he fell. un gran madero de cruz que él tenía que cargar hasta Again que se and caía. again he fell. Una y otra vez se caía. They beat him and pushed him and pulled him up the mountain. Lo pegaban y lo empujaban hasta que llegue a Then la they cima. laid down a bar. They stretched Pusieron him en el across. piso y lo estiraron en la cruz. They beat a big spike into his wrist. Pusieron un gran clavo en su muñeca, Not the hand, no la mano, because the hand cannot sustain the weight. porque la mano no sostiene el It's too peso, fragile. es muy frágil, It would tear out. se They'd have desgarraría. to nail him back up Tendrían again. que ponerle otra vez. So these were expert murderers. Estos eran asesinos expertos, They knew how to crucify. sabían cómo They beat crucificar. the spike through the wrist, Ponían el clavo en la muñeca through this central nerve. por el nervio central. Horrible pain. Era horrible, And they muy stretched doloroso. out the arm. Y le estiraban Did el it on otro the other brazo side. para clavar al otro lado. Then they lifted up the bar Después levantaron And the la body- cruz, and fixed it onto a post. levantaban esa barra y lo ponían en otro poste. There's a notch in the post. Había como una entrada en el poste. And now with Jesus nailed to that bar, Ahora con Jesús clavado a esa barra, they nailed another spike through both of his ankles. clavaron otro clavo en sus dos tobillos. His heart is beating as fast as it can Su corazón está trabajando to lo try to más get duro que blood to pueda his system. para que sangre llegue a todo su cuerpo. There's massive loss of blood. Tiene una gran pérdida de sangre. And he's nailed to a cross and can hardly breathe. Está clavado a una cruz y apenas puede respirar. At this point, En este punto he can inhale, puede inhalar, but he can't exhale. pero no puede exhalar. So he must push Entonces up tiene que empujar hacia arriba to breathe out. para poder respirar hacia afuera.
up and down the journey of the cross. arriba y abajo el camino de la cruz. His breathing is more shallow. Su respiración baja. Loss of blood is critical. Está en un punto crítico por pérdida de sangre. The moments of his death are right at hand. Está apenas a punto de morir. Now, when you look at that, Ahora, cuando vean esto, you must understand deben entender that that nail, que ese clavo that was yours. ese era tuyo. That's why he's there. Por eso Él está ahí. He's there for you. Está ahí por ti. Every breath, Cada he respira speaks for you. es por ti. All of this is for you. Todo esto es por ti. Can you stop your sin? ¿Pueden detenerse y ya no pecar? Can you atone for your sin? ¿Pueden expiar su No, all of this pecado? is for you. Todo esto es por ti. And he makes this very clear. Y lo hace muy claro. With very few moments left, Con pocos momentos very que little le faltaban para morir, strength or breath, poco aliento, he says, Father, forgive them. dice, Padre, perdónalos. Very personalized. Father, forgive him. Es muy personalizado, es Padre, perdónalos This one. a este. I purchase him Yo le with my compro blood. con mi He's sangre. mine. Es mío, Her. ella. This is my daughter. Es mi Father, hija. you forgive her. Padre, perdónala. Father, Padre, you forgive her. perdónala a ella. To each one, he says, for you, A cada for uno. you. Por ti, For por you. ti, por ti. Father, you forgive. Padre, perdónalo. And the Father forgives. Y el Padre perdona. And the Father makes the holy exchange. Y el Padre hace un intercambio divino. Your sin, Tu his pecado, righteousness. su justicia. Your shame, Tu vergüenza, his forgiveness. su perdón. Your death, Tu muerte, his life. su vida. And now he says, you forgive. Y ahora Él dice, tú perdona. Say, I don't know how I can do it. No sé cómo hacerlo. I want to, but I don't know if I have it in me. Lo quiero hacer, pero no sé si tengo eso en mí. And he says, have you forgotten? Y dice, ¿se han olvidado? Don't you understand? ¿No entienden? Where do you think you got your faith? ¿De dónde creen que sacaron su fe? Did you create your faith? ¿Crearon su fe? I gave it to you. Yo los di. Where do you get peace? ¿De dónde tienen Can you su make paz? peace in your life? ¿Pueden crear paz en tu I vida? gave you peace. Yo te di Where are you going to paz. get joy? ¿De dónde van a Do you sacar make gozo? joy? ¿Tú haces Not gozo? real joy. No, gozo de I'll give you verdad. eternal joy. Yo te doy un gozo eterno. And where do you get love? ¿Y de dónde tienen amor? I live in you. Yo vivo en ti. I live in you. Yo vivo en ti. And you love. Y tú amas. Because I'm sticking out all over. Porque yo estoy saliendo de touching ti de every todas part of you. partes. De cada parte. So Entonces, the Bible says, la Biblia dice let all bitterness and wrath que toda amargura y ira and anger and clamor and slander y odio y gritos y I think that's puesto very a un lado. interesting. It doesn't say put it away. Es interesante que la Biblia no Says- dice tú póngalo a un lado. Let it be put away. Dice deja que se ponga. You a un can't lado. do it by yourself. Tú no puedes hacerlo solo. Honey, you don't have it to do. No tienes la capacidad. But he has come to do it for Pero you. Él ha venido para And do it hacerlo por in ti. you. Para hacerlo en He ti. doesn't say do it. He says let me away. Déjame Let hacerlo me por put ti. that away. Déjame ponerlo a un Let lado. me put that away. Déjame poner esa cosa a un lado. Husbands, love your wife. Esposos amen a sus esposas. Honor your husband. Esposas honren Children a sus respect esposos. their parents. Niños obedezcan a sus Put it padres. away. Póngala a un lado. Let me put. Lord, I can't do it. Well, Pero I Señor, know no you puedo. can. Yo puedo. I can. Yo puedo. I am as close as Cerca como tu I'm as aliento en close tu as cachete. my arm around your shoulder. Estoy tan cerca como mi brazo. We can. Podemos hacerlo.
we say, decimos, Lord, forgive me. perdóname, Señor. And he says, Y Él dice, I forgive you. te perdono. And then we say, Lord, help me Y después decimos, ayúdame to forgive para the one who perdonar hurt me. a los que me hicieron daño. And he says, Y Él dice, I will. lo haré. Because you see, Porque ven, you already want to. ya quieren hacerlo. And I'm helping you now. Y estoy ayudándole ahora. And the Lord will bless us and we will forgive. Y el Señor nos va a bendecir y vamos a poder perdonar. And a bad memory will come up. Y una mala A memoria va bad a feeling will come regresar. up. Feeling will come. Un sentimiento va a We'll say, regresar. I don't feel forgiving. Y nos vamos a decir, no siento como que he perdonado. He says, I know, Y Él dice, yo sé, but I'm in you. pero estoy en ti And we'll forgive again. y vamos a perdonar otra vez. And we'll love again. Y amaremos otra vez. And people will know me, Y la gente says no- Jesus, me conocerán, dice Jesús, because I live in you. porque vivo en ti. And the whole world, says Y Jesus, todo el mundo, dice will Jesús, believe in me creerán en mí because of your love for each other. por tu amor, el amor que tienen el uno por el otro. Well, this is an amazing thing. Esto es una cosa increíble And we cannot do it. y no lo podemos hacer. If you've ever said, I can't forgive him, Si en algún momento has dicho, no puedo perdonarlo, you're right, tienes razón, but you're wrong. pero estás equivocado también. Because the one who lives in you Porque el que vive en ti is greater es más grande than any pain or suffering or sorrow que cualquier dolor o sufrimiento that you will ever face. que vas a poder afrontar en tu vida. Today, I have been praying for God's refreshment here, Hoy día he orado para que Dios nos refresque, that you would believe the word of God, que crean la palabra de Dios, that Jesus is inside of you. que Jesús está en ti. The word tells us this, La palabra nos dice esto, that when God's word was first preached to you, que cuando la palabra de you Dios first fue read it in predicado, his book, cuando por primera vez lo leyeron en el libro, that he gave you faith. que Él te dio fe, Faith comes by hearing and hearing by the word of God. que fe viene por el oír y el oír por la palabra And de with Dios. faith Con fe came Christ himself. vino Cristo mismo. You desire to be baptized. Desearon ser bautizados, And you were baptized and buried in a death like his. fueron bautizados y Raised in a new life enterrados like en una his. muerte como la de The Holy Él, Spirit came into you. resucitado a una vida Your como la sins de were Él. forgiven. El Espíritu Santo vino, Christ tus pecados fueron came to live in perdonados you. y Cristo vino a vivir en And ti. every time that you come to the Y Lord's cada Supper, vez que vienen y toman la and cena you del know once Señor, again that you need your Y Father to forgive you, una vez sabes que tienes que tener perdón your de Savior tu to Padre come into you again afresh. y Él entra de nuevo en ti. Come here. Ven You aquí, confess your sins. confiesas tu pecado, And you receive the body and blood of Christ recibes el cuerpo y la sangre de Cristo for the forgiveness of sin. para el perdón de los pecados. Again and again and Una y again, otra vez, He refreshes you, refresca, coming into you, entrando en giving you ti, strength of faith, trayendo más fe and enabling you to be more and more like Him. y haciéndote más y más como Él. Father, we pray Padre, oramos to stir up your Holy Spirit in us, que tú muevas el Espíritu Santo en that we nosotros would have más forgiven us. como nos has perdonado. Father, we pray Oramos, Padre, that we would see them the way that you do. que podamos ver a los demás como tú los ves, We como hijos y hijas quebrantados y We pray que tienen that we would necesidad. have the heart of Jesus, Oremos que nos des el corazón de Jesús, that we would love them. que podamos amarlos. We pray that we would have the forgiveness of Jesus, Oramos que tengamos el perdón de Jesús and that we would forgive them. y que podamos perdonarlos. Lord, we set them free Señor, nosotros los liberamos in the name of Jesus, en el nombre de Jesús and we ask that you set us free y pedimos que nos liberes a nosotros from our anger and unforgiveness. de nuestra ira y falta de Do perdón. this, Jesus. Haz esto, Jesús. Do
this to us. Haz esto a nosotros. Live in us. Vive en nosotros. Amen. Amén. If this has been your story, Si esto ha sido tu historia, if this is something you have experienced, si es algo que ustedes han experimentado, I invite you to have a little conversation with Entonces, Jesus Christ. los invito a que tengan una conversación And con God your Jesús y con el Padre. And I invite you to say Y los invito para que digan the name of the person el nombre de la persona who you've had difficulty forgiving. con quienes ha sido difícil para ustedes perdonar. And say, in the name of Jesus, Digan en el nombre de Jesús, I forgive him, yo perdono, and name him, y pongan el or nombre. her, O and name her. de In él the o de name ella. of Jesus, En el nombre de Jesús, I forgive. yo perdono, And you put in nombre there. y tú pones el nombre ahí. Then the next thing to say is, in the name of Jesus, La siguiente cosa que hay que decir es, en el nombre de Jesús, I ask for the refreshment pido una frescura, of Christ in me. que tú refrescas a Cristo en mí. Come, Jesus. Ven Jesús And make me more like you. y hazme más como tú. The heart of Jesus, El corazón de Jesús, the love of Jesus, el amor de the Jesús, forgiveness of el perdón de Jesús. Jesus Christ alive in you. Jesucristo vivo en ti. Amen. Amén. If this morning you would like someone to pray for you, Si en esta mañana quisieras que alguien ore por usted, that this word of forgiveness que esta palabra de perdón would not only be given to you, no solo sería dado a ti, but could be given from you. sino que podría venir de ti. If you need the heart of Jesus, Si necesitas el corazón de Jesús, by the way, you already have the heart of por si Jesus. acaso ya tienen el corazón de But if you Jesús. need reassurance of Pero this, si necesitas asegurarte, you're welcome to come forward to receive prayer. May I ask all the están elders and their bienvenidos a wives to venir please para come recibir forward? oración. Will Si the los worship team and ancianos, minstrels please come forward? si los all ancianos y sus esposas podrían venir hacia apostles, adelante, los apóstoles, elders, el Church grupo de leaders and alabanza, wives, please los come líderes de forward. la iglesia y sus esposas, líderes de iglesia hogar, apoyo, And we ask you, Father God, coberturas. pour out your Holy Spirit upon us. Pedimos, Padre Santo, derrama de tu Let Espíritu the Santo. presence of Jesus Christ be here Que la presencia de Jesucristo esté aquí, in this house en esta casa and in our hearts. y en nuestro corazón. Come, Lord Jesus. Ven, Señor Jesús. Live in us. Vive en nosotros. May we know the heart of Christ. Que podamos conocer el corazón de Jesús. The front is prepared for you. Estamos preparados aquí al frente. Ven acá, por favor, Venga. as the Spirit leads you. Mientras el Espíritu Santo los guíe, pueden venir adelante. Amén. Ahora. Gracias a Dios.